Vamos a leer un poquito en el libro de Jonás, allá en el Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 1, verso 1 hasta el 6. Dice el título, el encabezado: Jonás huye de Jehová. Verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Voy a repetir esta parte. El Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive y que pregone, que comparta, que les hable una palabra que él había determinado para ese pueblo, porque había una maldad que el Señor quería corregir y había tenido pues misericordia de ella. La instrucción es: Jonás, ve a Nínive. Dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. O sea, para irse en contra del diseño, del propósito, del mandato. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, la Biblia hace este énfasis en esta parte, porque como profeta, los profetas usaban una vestimenta muy distintiva de aquellos tiempos y que les identificaba, y no tenían que pagar pasaje. Él decidió coger una ruta contraria, diferente, y en vez de irse a donde Dios lo había enviado, en vez de irse hacia el llamado sin tener que pagar su pasaje, cambió la ruta, y por eso la Biblia hace ese énfasis de pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Aquí la palabra Dios está en minúscula, porque no se refiere al Dios que hizo los cielos y la tierra, sino los dioses que seguían las personas en aquellos tiempos, y que todavía en el día de hoy existen todos esos dioses fuera de lo que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual debemos seguir y al cual debemos nosotros rendirnos y obedecer. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Y aquí la palabra Dios sí está en mayúscula. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Una historia bastante compartida en la historia de la fe, en el pueblo de Dios, en la gente que lee y que estudia la palabra, y que el Señor pues en este día ha querido compartirnos y darnos alguna enseñanza conforme a la guianza del Espíritu. Lo primero que vemos aquí es que Jonás desobedeció a Dios y se negó al propósito. Dios le dijo: Jonás, vete
a Nínive porque tengo un propósito con este pueblo. Y tú eres el mensajero que yo necesito o que yo quiero usar. Es más, que yo voy a usar para que lleves mi palabra y yo pueda cumplir mi propósito. Sin embargo, Jonás desobedeció, cambió la ruta, pagó su pasaje, se metió en una barca que iba hacia otro lugar y ya lo que sucedió, en resumen, se lo acabo de compartir. Punto número 1, desobedeció. Y la desobediencia trae consigo situaciones contrarias al propósito de Dios para nuestras vidas. La obediencia abre la puerta de la bendición. La desobediencia abre la puerta de la maldición. O sea, es como tener a Dios a favor en obediencia y en desobediencia tener a Dios en contra, que es algo muy fuerte. Número 1, desobedeció y se negó al propósito. Al desobedecer, salió hacia el lugar incorrecto y como dice la palabra, huyó de la presencia de Jehová. Cuando nosotros andamos en el lugar incorrecto, en cosas incorrectas, cuando andamos en cosas contrarias a las que Dios ha determinado, entonces estamos huyendo de la presencia. Estamos huyendo del diseño, estamos huyendo de lo que Él ha determinado para con nosotros. Y como consecuencia entonces, pues obviamente estamos entrando en desobediencia. Y esa desobediencia, huyendo nosotros de la presencia del Señor, pues va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias y no buenas, y no positivas, porque Dios, que es el soberano, ha determinado algo y nos ha hablado y nos ha dicho, haz esto, di aquello, ve a fulano de tal, ve a tal lugar. Y nosotros entonces decidimos huir de la presencia, salir al lugar incorrecto y acarreamos para nuestras vidas las consecuencias de esa desobediencia. Y usted puede preguntarse, pero ¿y qué es la presencia de Dios? ¿Qué es huir de la presencia? ¿Cómo yo sé que estoy en las cosas que están alineadas a la presencia? ¿O cómo estoy en las cosas que están contrarias a la presencia? Siempre que huyamos de la presencia del Señor, estaremos en la ruta equivocada. ¿Y qué es la presencia del Señor? La presencia del Señor es estar en las cosas que Él ha determinado para edificarnos, para ayudarnos, para enderezarnos, para corregirnos, para que maduremos y podamos entonces dar el grado que Él requiere y representarle de la manera que Él ha determinado. Cuando nosotros paramos, detenemos de leer la palabra de Dios, la Biblia, el consejo de Dios, estamos huyendo de la presencia. Porque cuando nos exponemos a la palabra, nos estamos exponiendo a Dios, que es el Dios de la palabra, que Él es quien dictó la palabra y a través de ella le conocemos, nos acercamos a Él y entonces podemos obedecerle y andar entonces alineados al propósito. Lo que conocemos de Dios es a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros huimos de tener un tiempo cotidiano, sistemático, de la lectura de la palabra, pues estamos huyendo de la presencia. Estamos hablando de que Jonás huyó de la presencia del Señor, dice la Biblia textualmente, en el texto que acabamos de leer, Jonás 1 del 1 al 6. ¿En qué otra cosa nosotros huimos de la presencia? Cuando no tenemos un tiempo de oración,
cuando no hay en nosotros ese hábito de todos los días, al levantarnos, antes de acostarnos, al mediodía, a la hora que sea, ese tiempo de ir a la presencia de Dios y hablar con Dios. Y separo orar de rezar. Rezar es repetición mecánica de palabras. Orar es una manifestación espontánea del Espíritu en nosotros, a través de la cual hablamos con Dios, ponemos ante Él nuestras cargas, nuestras necesidades, pero es algo espontáneo, no es un librito, no es leído, no es la oración de tal cosa, no, eso es rezar. Orar es hablar con Dios a través de Jesús, el Hijo, con la guianza del Espíritu Santo. Es una conversación espontánea, no es algo mecánico. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese tiempo de oración, estamos huyendo de la presencia del Señor. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, de ir a la iglesia, a la congregación a la cual debemos asistir para edificarnos, para crecer, para aprender, para adorar a Dios, para compartir con nuestros hermanos, estamos nosotros huyendo de la presencia de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a nuestros líderes espirituales, no nos sujetamos al liderazgo que Dios ha puesto para que nos guíe, nos instruya, nos corrija, estamos nosotros huyendo de la presencia del Señor. Hablamos de las cosas que sucedieron en este pequeño texto que hemos leído de Jonás. Decíamos que primero desobedeció y se negó al propósito. Segundo, salió hacia un lugar incorrecto y huyó de la presencia. Y explicábamos en cuáles cosas nos acercamos o nos alejamos de la presencia de Dios. 3, perdió parte de la bendición de su investidura, o sea, tuvo que, al cambiar la ruta, pues pagar pasaje, que no tenía que hacerlo un profeta. Entonces, cuando nosotros entramos en los 2 puntos anteriores, que era la desobediencia y como consecuencia salir hacia otro lugar, pues nosotros perdemos la bendición que trae nuestra investidura, nuestro nivel como sacerdote, como siervos de Dios. Y 4, se durmió. Estamos llevando una secuencia un poco cronológica de la lectura para que podamos sacar la enseñanza. Se durmió. Dice que se fue a un punto de la nave y se durmió. Y es tan peligroso dormirse si las cosas no están en orden. Si usted quizás tenga hijos pequeños, adolescentes, y se acuesta y se duerme y no sabe dónde están sus hijos ni en qué están sus hijos, y pongo esta partecita como ejemplo, es posible, es probable que usted despierte con una pesadilla. Y de hecho, hace unos días recientes ocurrió un evento, una situación acá en el país donde hubo un accidente múltiple, que murieron unos jóvenes, y decían las noticias, las informaciones, que el padre de uno o de algunos se había acostado, se había dormido, y el joven se levantó, tomó la llave del vehículo y salió. Y cuando despertaron al padre, había ocurrido un accidente de muertes múltiples. Y piense por un momento cómo estaba ese padre, cómo estaba esa familia. Y el problema no es dormirse, el problema es cómo está nuestra vida, cuál es el orden de nuestras vidas en función de lo que Dios ha determinado con nosotros
para este tiempo, para esta dispensación, para este periodo de nuestras vidas. ¿Cuál es el orden en el que estamos? ¿Cómo estamos administrando las cosas que Dios nos ha dado, nos ha permitido que administremos? Y nuestros hijos son cosas por las cuales tendremos que dar cuentas a Dios. Entonces Jonás se durmió y al no estar en orden delante de Dios, pues se armó este desorden con el tiempo, con el mar, que el mismo Dios lo creó para cumplir el propósito, porque él pensaba que iba a huir hacia otro lugar de la presencia del propósito. Pero cuando Dios ha determinado hacer algo, solamente lo hará. Lo que nosotros podemos es hacer que se postergue lo que Dios ha determinado, pero Él lo hará. Y lo hará contigo o sin ti, lo hará conmigo o sin mí, porque Él ha determinado hacerlo. Entonces es muy peligroso dormirse si las cosas no están en orden. No así si las cosas están en orden. Jesús en un momento se durmió en la barca, pero tenía todas las cosas en el orden del Padre. En el libro de Mateo 8:23, voy a leer algunos versículos para ponerles en contexto con esta parte de cuando Jesús se duerme. Mateo 8, verso 23, dice: y entrando él, hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, hablando de Jesús, dormía. Mire qué belleza. Un escenario parecido al de Jonás. Jonás se durmió y una tempestad por poco lo hace que se pierdan todos. Jesús dice, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, se tranquilizó todo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy diferente el escenario de Jonás y de Jesús. Jesús tenía todo en orden. Jonás había creado un desorden. Y quinto, generó problemas a otros y puso en peligro la vida de los demás, de los de su entorno. Porque cuando nosotros nos dormimos fuera del orden que Dios ha determinado, o sea, no teniendo las cosas en orden, creamos situaciones que afectan a otros, regularmente nuestros seres queridos, cercanos, familiares, amigos, porque son afectados de manera positiva o negativa con las cosas que nosotros hacemos. El Señor ha querido compartirnos esta palabra en este día, un texto conocido para el pueblo de Dios, pero el Señor no deja de enseñarnos en su palabra cada vez que nos exponemos a ella. Y el consejo de Dios es en este día que nosotros no seamos desobedientes a la palabra, al llamado, que no huyamos de su presencia, que mantengamos las cosas de nuestras vidas en orden conforme a lo que Él ha determinado, y que podamos nosotros representarles y servirles conforme a lo que Él ha determinado para con nosotros. Para usted que ha estado en sintonía con nosotros, no pierda la bendición de poder seguir en sintonía todo este día a través de los 800 AM del día de Radio Bonao Bendición y radiobonaobendición.com por la web. Si el Señor nos concede su gracia, su favor y su misericordia, en una próxima ocasión estaremos por acá de nuevo. Sea el Señor bendiciéndole, prosperándole, guardándole, dándole fuerza para que sus pasos sean agradables a Él y que Él pueda tomar el control total de sus vidas en la obediencia que Él requiere. Que el Señor les bendiga, les guarde y les prospere en el nombre de Jesús.